¿Quién quiere comenzar a intervenir de este lado? Ella quiere que hable solo las damas. Vamos a comenzar por ahí. Muchas gracias, Rosmarie, pues, por lo que dijiste de las mujeres en la salud pública. Yo creo que el profesor Saúl y el profesor Mario se acuerdan de que uno de los temas que yo abordé en los seminarios de salud pública fue las mujeres en la salud pública, pero no solo las mujeres como objeto de estudio de la salud pública, las mujeres como sujetas de acción política, de transformación, de proponer otros temas de investigación, de ir a veces en contracorriente. Yo les contaba en la mesa que cuando yo empecé el doctorado, entonces decía, no, yo voy a hablar de la violencia en las relaciones de pareja. El profesor Saúl decía, eso es como un problema emocional, eso que tiene que ver con las políticas. Sí, eso no es importante, eso no estudia las estructuras de la violencia. Pero entonces fueron 4 años y medio en el que, bueno, obviamente pues con el apoyo pues de directora de tesis, la doctora María Ramírez, pues que logramos posicionar ese tema que parecía tan poco relevante y al final pues sí fue muy evidente que era un problema con unas raíces estructurales, políticas, económicas y culturales. Pero entonces, bueno, ese es un proceso muy interesante porque generalmente lo que se hace en la academia y en las instituciones y en la sociedad es construir un conocimiento androcéntrico, patriarcal, que nos ve a las mujeres como el otro, y las mujeres para surgir académicamente muchas veces tenemos que asumir posturas masculinas, androcéntricas, violentas, ¿cierto? Entonces ese, pues afortunadamente nos precedió pues una generación de feministas como Florence Thomas, como María Ramírez, que nos abrieron el campo y que a ellas les tocó muy duro porque les tocó dar unas peleas aquí en la academia, pues ustedes debieron ser testigos, sumamente duras. Nosotras ya somos pues de la siguiente generación, nos tocó un poco menos dura la pelea, pero todavía estamos dando, ¿cierto? Y tenemos los techos de cristal, ¿cierto? Porque pues, o sea, todavía el poder sigue siendo masculino y androcéntrico, porque no siempre una mujer llega al poder académico y mucho menos al poder político se comporta defendiendo los intereses de otras mujeres, ¿cierto? Y si vamos a hablar de otras categorías interseccionales como la etnia, la diversidad funcional, la orientación sexual, pues ahí todo se empieza a complicar. Entonces yo creo que eso es algo importante. Entonces cuando yo planteé ese tema pues, para un seminario, yo le escribí a eminentes salubristas latinoamericanas buscando información y todo, y todas me decían, ay sí, usted tiene que seguir con ese tema, hay que publicar eso. O sea, eso tuvo unas resonancias muy interesantes. Entonces pues sí, yo creo que dado que somos tantas las mujeres en la salud y que somos tantas las mujeres en la salud pública, pues tenemos que seguir con estas vías que también nos aportan a la explicación de las complejidades de la realidad social, de los problemas de salud pública, y que nos aportan a la construcción de paz, porque como les decía, las mujeres estamos construyendo paz desde los territorios y desde la centralidad de diversas maneras, sino que muchas veces no somos visibilizadas, ¿cierto? Y entonces con toda esta controversia que hubo con la ideología de género, yo creo que sí tenemos que seguir trabajando para que realmente logremos una participación política igualitaria, ¿cierto? Eso es sumamente importante. Entonces, pues ese comentario pues, a mí me generó muchas resonancias. Pues yo solo voy a abordar algunas de los comentarios porque son tantos y hay muchos que yo coincido con la profesora Janet, pues a mí también me quedan muchas preguntas, me quedan más preguntas que respuestas, porque esta situación pues es muy compleja. Y entonces hablaban de la preocupación por la seguridad de las personas que se desmovilicen, pero a mí también, y nosotras las profesoras en doctorado del CES también estamos preocupados por la seguridad de los estudiantes y las estudiantes que están estudiando estos procesos, porque precisamente, por ejemplo, la estudiante que está abordando el afrontamiento de la violencia sexual es en San Onofre. Entonces estamos preocupados por cómo va a tomar la información, qué va a generar todo eso. Y hay otros temas, por ejemplo, tuvimos un estudiante de maestría en salud pública en la Universidad CES que estaba estudiando las consecuencias de los territorios sembrados con minas antipersonales alrededor de las escuelas y los hospitales, porque los 3 actores del conflicto ahí es donde siembran las minas. Y
entonces estaba en un pueblo que estaba en pleno conflicto y en otro pueblo que sí estaba pues ya en operaciones de desminado, en ese batallón de desminado. Entonces él estaba haciendo entrevistas semiestructuradas, muy juicioso, y un fin de semana, porque él trabajaba entre semana, que iba a ir a seguir haciendo las entrevistas, le dijeron, por acá no se aparezca. Ay, ¿qué vamos a hacer? No voy a lograr la saturación teórica. Y yo no quiero un marketing. Hasta ahí analizamos. Pero pues, cambiamos esa regla. Sí, claro, yo le dije, no, pues ponemos una nota ahí en la recopilación de la metodología, hasta aquí pudimos recopilar. Pero entonces miren cómo, o sea, a nosotros nos preocupa, obviamente, en medio de este panorama pues tan gris como lo pintó la profesora Yaira, nos preocupa no solo la seguridad de los excombatientes, sino la seguridad de nuestra comunidad universitaria, sobre todo cuando abordamos estos temas un poco a contracorriente, ¿cierto? Y entonces, bueno, ahí hay muchos ajustes que hacer y muchas decisiones que tomar. Pero a mí me llama mucho la atención pues todas las propuestas que han surgido el día de hoy de trabajar en red, de hacer un trabajo nacional, porque por ejemplo esto de trabajar líneas de investigación en las 3 universidades, o en las 4, todas las que hay aquí, porque no solamente las que tienen doctorado en salud pública, sino las de las maestrías, bueno, las 18 universidades, porque pues necesitamos garantizar estas condiciones de seguridad, de posibilidad de construcción de conocimiento, de posibilidad de que haya pluralidad, de posibilidad de que haya pensamiento crítico y que haya disensos, porque eso precisamente es lo que permite la construcción de la academia y el avance en los objetos y la caracterización de la realidad y en esa transformación, porque yo estoy convencida que además de la transformación de las condiciones objetivas y estructurales de la realidad, la transformación del pensamiento también nos ayuda a transformar la realidad, pues eso es de todo lo que tiene que ver con las representaciones sociales y con los imaginarios. No solamente necesitamos transformar las condiciones reales, porque por ejemplo la condición de las mujeres en el mundo ha demostrado que hay países donde se han hecho intentos y se han hecho transformaciones de las condiciones objetivas a través de cambios estructurales, pero la condición de las mujeres sigue teniendo dificultades porque precisamente ha habido cambios en el pensamiento que no se han propiciado o que por muchas condiciones pues no se han facilitado y entonces todavía tenemos muchas cosas en las que trabajar. Sí, yo creo que son más las tareas y las preguntas que nos quedan que las certezas, pero pues tenemos toda la intención pues, de seguir trabajando en red desde la Universidad CES, desde la Maestría de Doctorado en Salud Pública. En este momento solo me dicen que muchachos, ¿para qué ir a este panel semejante cantidad de cosas complejas? Pues no hay una respuesta, muchachos. Yo creo que todo en este caso de este país está no solo por construir, sino que también por atrevernos a imaginar. Solo quiero resaltar como 3 cosas. Voy a mandar por una a sumarme a lo que dice Gladys. Las mujeres tenemos que hacer un triple esfuerzo, además de ser mamás, trabajadoras, ser buenas en todo, etc. Toca demostrar que lo que nos preguntamos tiene alguna pertinencia. Y lo digo con mucho cariño y respeto en general. Yo pasé algo parecido, gente que amo profundamente, que hacía parte del movimiento social, me alcanzó a decir, pues, por investiguen cuando exista, ¿no? Yo muy terca siempre he sido, pero creo que es parte de abrir la academia, es parte de pensar que hay distintas preguntas, unas que proceden de nosotros, de nuestras historias, otras de la vida de la gente, y que todas tienen que encontrar un lugar para que busquemos cómo profundizamos estos temas. Cuando Saúl decía, tenemos una agenda inmediata también, claro que la tenemos, y yo pensaba, como pareció a cuando me pregunté en mi tesis por qué la gente no moviliza en Colombia al puro principio, igual sigo pensando, primero me movilizan, no se me movilizan. También pensaba, y voy a pegarlo con una cosa con lo que está planteando Mauro sobre nuestra capacidad de ciencia política como academia, como movimiento social. Muchos de los que estamos acá nos conocemos porque estuvimos en estas aulas, pero venimos del movimiento social, realmente la renovación es casi mínima. Entonces, casi que estamos haciéndonos la misma pregunta, y la voy a juntar con una cosa que me dijo una mujer que conocí en un congreso de Arames, en algo con Arames, y es una chica que venía de El Salvador, y ella decía, es que nosotros nos demoramos mínimo 15 años para dejar de tener miedo de salir a la calle.
yo quiero poner eso como un punto de entrada porque siempre nos preguntamos qué le pasó a las víctimas directas y seguramente si profundizamos aquí, en esta pequeña aula donde tenemos hoy, que yo no sé, 50 personas, de alguna manera muchos hemos podido ser víctimas de eventos directos del conflicto armado. Y muchos somos víctimas indirectas. Una de las primeras cosas que a mí me parece que se sembró, en esta sociedad es el terror. Y como la violencia política es una cosa real, no nos la estamos inventando, ha tenido un efecto, sobre todo se ha visto en todos los escenarios, en la ciudad, en el campo, los campos universitarios, los colegios. Yo recuerdo que yo era chiquita cuando el primero que mataron, que yo conocía que mataron a un ser humano, era un chiquito que estaba un año más grande que yo en el colegio y que me mostró, pues yo no sé, fue el que me mostró por primera vez las venas abiertas de América Latina. Y yo lo conocí, entonces todos estábamos paralizados, éramos unos niñitos y habían acabado de matar a un compañero nuestro y nadie sabía, o sea, nadie decía en el momento que estábamos metidos en nada. Nosotros íbamos ahí por el farillón que a llevar ropa regalada, pues cosas así. Entonces, la violencia nos ha atravesado a todos y todas de alguna manera. Y yo creo realmente que tenemos una sociedad que está atravesada por el miedo. Yo no sé ustedes, pero yo, mi mamá, y yo siempre pienso que miedo que le pase algo a mis hijos que empiezan a tener posturas. Y recuerdo mucho a Eduardo Umaña, padre, que decía: el único culpable de la muerte de mi hijo soy yo. Entonces, yo creo que tenemos mucho miedo. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales no logramos incidir. En las investigaciones que hacemos en la línea hemos encontrado que, por ejemplo, los asesinatos selectivos son de verdad estratégicos. No se mata a cualquiera, no es aleatorio cuando matan a alguien o lo amenazan jurídicamente o pasan por un falso positivo jurídico. Hay actores claves que juegan papeles de articulación entre lo que uno podría llamar las élites de los movimientos sociales y las organizaciones de base, que son o judicializados o asesinados selectivamente. Y yo creo que nosotros en nuestro campo, además de que el pensamiento en Colombia, digamos, como académico, pero también político, tiene una fuerte tendencia a estar muy derechizada, digamos, hegemónicamente, y seguimos siendo marginales, encima estamos con miedo, y entonces encima somos 5 gatos pensando en las inequidades, las desigualdades, la interseccionalidad, el género, y queremos formar directamente a los estudiantes, investigar y ojalá les sirva lo nuestro a los movimientos sociales y acompañar la movilización. O sea, yo a veces siento que tampoco nos llama más el cuerpito, pues a mejor decir, no estamos envejeciendo, no hay relevo generacional, robusto, no, porque hay gente muy buena, porque necesitamos más. Entonces yo creo que estamos con temores, es una sociedad que lleva 50 años en el miedo. En muchos lugares todos hablamos, aquí yo ya me siento como un poquito en confianza, pero cuando veo un escenario más amplio yo no voy tan tranquila para hablar. O sea, empiezo no a decir qué digo, qué me oye, si me mandan a ir al Chocó, yo no me ya no cuido más de la palabra. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer que parte de la capacidad de ciencia que tenemos como movimiento social y academia alternativa, que para mí están unidos, tienen que ver con no hacer una mirada ingenua a los procesos políticos, y comparto lo que dice Juanca, pues, y lo hemos hablado pues siempre, pero también tiene que ver con que todavía estamos con una sociedad de miedo. Yo creo que quitar esta clara guerra, y lo decía Janet de una manera muy contundente, nos quita un pedacito del conflicto y nos quita una excusa. Quita una excusa a este país para que siga diciendo que es que todos los que piensan así, no, es que todo lo que... Entonces, creo que es urgente que quitemos esta confrontación armada, porque eso puede abrirnos un compás de apertura política, de poder dar el debate en el espacio público, pero que eso no va a pasar ahora. Yo estoy convencida que eso nos va a tomar por lo menos una generación. Yo creo que por ahí en 10, 15 años vamos a empezar algo más tranquilo a ver a la Armada. Pues lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo, y como dicen los zapatistas, hay que seguir manteniendo arañada la hendidura, la fisura que deja este sistema hegemónico para profundizar, pero que venimos a una etapa de resistencia. Y yo, al igual que lo dijo Gladys, ahorita a mí en lo personal no me preocupa tanto los desmovilizados, desarmados en este corto momento, porque hay 1000 ojos encima de Colombia viendo que no se repita con estos actores desarmados lo que pasó con la Unión Patriótica. Pero en cambio lo que sí me preocupa son todos los líderes sociales que están siendo amenazados, y no nos extrañe que nuestros campus universitarios vuelvan a ser escenarios de sangre. Entonces yo creo que ahí tenemos que cuidarnos. Yo sé, llevamos 50 años donde no hemos dejado matar. Tenemos que aprender a ser inteligentes, también pienso en eso, cómo nos aprendemos a proteger. No podemos repetir los mismos errores históricos. Entonces yo creo que en ese sentido hay que juntar eso, nuestra baja capacidad de incidencia, el hecho de que somos minoría tanto en la academia como
todavía en el pensamiento político, el miedo que ensombrece la posibilidad de que nos movilicemos, a pesar de lo cual es muy grande la movilización en Colombia y ha habido mucha fuerza, digamos que hay muchos espacios de resistencia que a veces no valoramos en medio de esta derrame de sangre tan tenaz. Y yo quiero cerrar porque es que había para hablar 50 minutos de acuerdo, sí, en que yo creo que la tarea grande que nos queda a nosotros, como que invitamos a los estudiantes a que hablemos, invitamos a los estudiantes a que piensen distinto y después los quedamos abrumados como que empieza a salir ahí. Y entonces el reto que tendríamos las universidades, conozco a Joana que viene de Los Llanos, creo que nos veremos en otro año, la acabo de conocer, de las universidades públicas, privadas, porque hoy hay dichos de pensamiento interesantes en públicas, en privadas. Tenemos el reto de sentarnos con cierta pausa y tratar de pensar si podemos construir una agenda, primero de investigación concertada, segundo de algunos eventos académicos. Es abrumador que hace en un mes, en una sola universidad hay 10 y encima en 2 hay 50. Y todas tienen 5 gatos porque no hay público para tanta gente. No sé si podemos construir una agenda de eventos itinerantes que involucren a todo el país, que tengan cierta racionalidad para que podamos encontrarnos, porque es la posibilidad de encontrarnos desde la academia, y generar una agenda también que nos permita, con el movimiento social, decir cuáles serían las prioridades, qué es lo más urgente que tenemos que investigar para que eso nos sirva para la acción política y la movilización social, y para pararnos y posicionarnos con mayores argumentos, no tanto argumentos, sino con temas que son nodales o que de pronto no tenemos toda la información para discutirlos en el terreno que nos ponen, y que podamos construir esa alianza con los movimientos sociales. De una agenda de académicos, no, yo no creo que ese es el camino, creo que el camino es construir una agenda con ellos. Y lo tercero es que yo no sé cuánto somos capaces de flexibilizar nuestros cánones. Lo que dice Gladys es clarísimo, o sea, ¿cómo hago con el estudiante que no saturó los datos? Lo que decía de cómo hacemos para ser inclusivos en las universidades públicas, eso me cuestiona mucho. Si la primera barrera que ponemos a los chicos de máster es que tengan segundo idioma, eso es perpetuar una segmentación de clase social para el ingreso a la universidad, y son las públicas las que hoy están poniendo barrera, y las que hace rato saben que la gente no tiene segundo idioma en Colombia, que llegamos a los 40 sufriendo por medio chapucear algún otro idioma. Entonces, ¿cómo logramos concretar y cómo recibimos una persona indígena o que tiene unas desigualdades históricas de su formación y no lo excluimos, sino que lo acompañamos a formarse teniendo toda la paciencia para que pueda llegar a nivel de formación y educación superior? Entonces, creo que ahí podrían haber 3 puntos para construir una agenda, por lo menos en el campo de la formación de salud pública, que nos involucre a maestría y doctorados para empezar a tener espacios reales y formas de articulación. Un comentario es que yo creo que sí ha salido muchas propuestas, y eso amerita que se decanten con una buena pausa. Y yo no sé si los estudiantes de maestría y doctorado tengan tiempo para leer novelas, pero lo voy a recomendar una que se llama Esperando a los Bárbaros. Creo que nos ayuda mucho a pensar en un escritor sudafricano, que nos ayuda mucho a mirar cómo este contexto nuestro, no menos con el asunto del miedo. A mí me gustó mucho leerla porque me ayuda a decir cómo el miedo sí mina y mueve muchísimo, y es una experiencia de un escritor sudafricano muy interesante, Esperando a los Bárbaros. Algunos comentarios muy tratando de globalizar algunos de los temas que se han tratado, dando respuestas individuales. Lo primero es que yo creo que detrás de todo esto, tanto del proceso de paz como de la construcción de la paz, en el fondo esto es un problema de poder, y fundamentalmente de poder político, ¿no? La paz no es una cuestión de voluntades, y eso ha quedado muy claro con todo lo que ha pasado a partir de los acuerdos. Lo que se ha ido conformando son grandes bloques de poder, y poderes supremamente arraigados y de muy difícil posibilidad de cambiarlos fundamentalmente. Yo me hago la pregunta de, bueno, ¿y cómo se construye poder? Si la alternativa es la de poner un poder, ¿cómo se construye poder? Yo creo que el poder se construye, fuera pues del poder económico que esté establecido en términos políticos. El poder se construye con interpretación de la realidad, con construcción de significados, con organización y con movilización. Entonces nosotros necesitamos entender
unas tareas supremamente grandes en la capacidad de interpretar la realidad y hacer que esa interpretación le cale a la gente. Parte del éxito de los del no fue porque cogieron cosas que a la gente le dolían directamente. A mi empleada la llamaron a la casa a decirle que si votaba sí en el plebiscito iba a tener que recibir 2 guerrilleros en su apartamento. Y a mi hermano, que es un cafetero en Antioquia, le llegó a su WhatsApp un correo diciéndole: si usted vota por el sí, va a bajar el precio del café y además le van a quitar tanto porcentaje para dárselo al partido de las FARC. Y eso tiene una eficacia impresionante. Nosotros tenemos que ganar la capacidad de interpretar la realidad, transformarla en contenidos y significados que le lleguen a la gente, y con eso ser capaces de organizar y movilizar. Y fíjense que el presidente Uribe lo que recurre siempre cuando le agotan las cosas es decir: entonces me voy para la calle. Ahora volvió a decir: y me voy para la calle. Él tiene clara la opinión. Entonces yo pienso, y ahí volviendo pues a la pregunta inicial de Mauricio, ¿qué capacidad de incidencia tenemos? Yo digo, me la transformaría en un término más global, más amplio. ¿Qué poder tenemos? Entonces yo diría, tenemos muy poco poder. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que no estemos construyendo poder y que no debamos cada día trabajar intensamente en esos distintos campos de construcción de poder, o en crear conocimiento, pero no solamente conocimiento metafísico y tal, sino conocimiento que interprete y canalice la posibilidad de transformación de la realidad. Ese es el conocimiento que necesitamos. Ese es el conocimiento, digamos, un conocimiento que sea capaz de convertirse de tocarle el sentimiento, el afecto, ¿no?, los intereses a la gente de carne y hueso. Hay que construir conocimiento, hay que divulgar conocimiento, pero hay que crear organización. Si no organizamos, si no seguimos avanzando, y hay muchas formas también de organización, no todo, no es solamente sindicatos, no, hay muchas formas, pero si no avanzamos organizadamente es mínima la posibilidad, y lo mismo en la movilización. Un segundo punto que quiero tocar así muy generalmente: en este momento nosotros estamos como abrumados en Colombia. Yo diría, yo creo que tenemos una sensación como están pasando tantas cosas y hay tantos riesgos, y ahora se ven muchos más riesgos que antes, ¿no? Fíjense ustedes que así como dicen que los riesgos son oportunidades, las oportunidades también son riesgos. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de construir la paz, pero al mismo tiempo estamos al borde de un retroceso que nos lleve más atrás de la década del 40, ¿no? Y yo creo que eso es cierto. Entonces nosotros tenemos, pero lo que quería decir en este momento era, tenemos que diferenciar lo que es de la coyuntura y de la estrategia, o sea, de lo coyuntural y de lo estructural. Diferenciar lo que es táctico, en términos pues de Benedetti, de táctica y estrategia, ¿no? Tenemos que diferenciar, porque es que no podemos hacer todo al mismo tiempo. Entonces yo creo que hoy nosotros estamos abrumados por este momento, porque es un momento de inflexión realmente en la historia del país, y entonces tenemos demasiadas inseguridades, demasiados miedos, no sabemos exactamente qué viene después, y lo que está atrás pesa y jala demasiado y quiere seguir existiendo y persistir y perpetuarse. Entonces creo que necesitamos, yo creo que también un serio trabajo, digamos, interior en nosotros mismos, en tomar una posición clara del momento tan trascendental que estamos viviendo, y de ser capaces con inteligencia, con mucho tacto, de dar ciertos pasos, de tener muchas cautelas. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Los riesgos son clarísimos, y ahora estos riesgos inclusive de seguridad, yo tampoco descarto que nos vaya a volver a tocar salir, o que nos vayan a volver a amenazar o a atentar. Esto no está descartado, pero no nos puede llevar tampoco al inmovilismo. Eso sí me parece que sería peor que peor. Yo creo que necesitamos es inteligencia, ¿no?, táctica, para ser capaces de hacer las cosas, para llegar a muchos otros escenarios desde los cuales podamos crear también ciertas barreras de contención frente a los problemas. Y el último comentario, que ya es simplemente redundar: no podemos separar como la cara académica, y ahí yo no digo, cuando digo académica, pues yo no entiendo por academia en las universidades, como bien señaló Juan Carlos, sino yo hablo más de la salud pública como un campo de creación, circulación y aplicación de conocimiento.
Y eso se hace en muchos escenarios. Uno de ellos son las universidades, pero otros son los servicios, pero otros son los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, la cara de conocimiento y la cara de acción de la salud pública es una sola cosa. O sea, es como el cara y sello de una misma realidad. No es que para uno la salud pública sea conocimiento y para otro sea política. Sí tenemos que enfrentar muy claramente a quienes, por defender el establecimiento de ciertos intereses, pretenden negar esa cara política. Pero es que la salud pública no es política porque algunos políticos quieran intervenir en ella, o porque la queramos convertir en una bandera política, o porque le demos un significado. No, la salud pública es política por naturaleza, porque como trata es de cómo organizar la sociedad para producir mejor vivir. Eso es el problema central del poder y de la política, como lo estamos diciendo aquí anteriormente. ¿Verdad? Que yo creo que defender lo que Brey pues llama politicidad, a mí esa palabra nunca me gustó, pero ese carácter esencial, medularmente político de la salud pública no es un capricho, no es una moda, no es una versión partidista, es de la naturaleza de lo que ella misma es, lo que la hace así, y que por tanto es nuestra responsabilidad tratar de que eso se convierta en acción y sea capaz de traducirse en las modificaciones necesarias. Y como ya han dicho, como siempre nos quedan más preguntas que respuestas, yo lo diría en otros términos usando pues el poema de Miguel Hernández que cantó Serrat: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esto no está descubierto, esto no está resuelto. Los acuerdos de paz son apenas un pacto para frenar la guerra y abrir una ventana a la posibilidad de construir algo distinto. Pero todo eso está por hacerse. Y a nosotros nos toca, pero en parte, y con eso termino, no podemos tampoco tener una cierta prepotencia de la salud pública o una omnipotencia de la salud pública. Nosotros somos parte de una cosa social compleja, más amplia, y ahí en eso es donde tenemos que cumplir nuestra tarea. Nosotros no podemos ahora pues ni ¿cómo se diría?, medicalizar la violencia, ni medicalizar ahora la construcción de la paz, o salubrizar, no sé qué palabra exista para eso, pero necesitamos estar en nuestro puesto y cumplir nuestro puesto o nuestros puestos de la mejor manera en el conjunto social, dándole visibilidad y presencia a nuestro, digamos, interés en el campo de la salud, pero trabajando en ese contexto, en ese conjunto de causas, de actores que están ahí participando. Muchas gracias, Saúl. Bueno, pues miren, yo tengo una responsabilidad que quiero expresarles cómo es que la voy a asumir, porque no voy a hacer un resumen de todo lo que se ha hecho en muchos meses, sino les pongo lo siguiente. Yo creo que, fíjense la riqueza de lo que ha pasado en estos 3 días. El comienzo del coloquio fue muy claro, el planteamiento de Román en varios planos también, de su propia reflexión de cuáles son los retos, las exigencias, las demandas para el campo de la salud y la salud pública en particular en este momento. Aquí hemos visto ya una cantidad de aportes, desde ese registro 9 retos muy fuertes, yo también hice mi registro, pero ahí tenemos unos referentes muy importantes, ahí le voy a pedir a Daisy entonces que me ayude a armar un mapa de eso. Pero ¿cuál sería la propuesta? Entonces, con todos estos insumos que tenemos sobre la mesa, tratar de expresar de una manera suficientemente directa, clara, lo que estamos percibiendo aquí que estamos construyendo. Pero expresarlo no para nosotros, sino también para la sociedad colombiana, empezando por la conciencia del tamaño de coyuntura que estamos viviendo. Eso es una expresión mínima para arrancar, pero también la preocupación de que esto puede generar más incertidumbre y quedarse absolutamente empantanado en la prolongación, la polarización sostenida y permanente en la que nos quieren meter. Entonces, eso hay que expresarlo como preocupación. ¿Para qué? Precisamente para que podamos decir entonces desde este campo cómo vemos el impacto y la necesidad de relacionar más claramente conflicto armado, salud y paz, ¿no? Que se pueda entender que nosotros visibilizamos esa relación como una cosa esencial en el debate público actual. ¿Para qué? Para expresar también nuestro compromiso, y cómo nuestro compromiso pasa por elementos de corto plazo, y ahí podemos esbozar algo de las ideas que se presentaron aquí, pero también de largo plazo, conscientes de que aquí no estamos simplemente tratando de atender víctimas, que también hay que hacerlo,
sino pensando en cómo desde este campo se construye, se contribuye a construir, porque tampoco está solo en nuestras manos, se contribuye a construir una sociedad en paz que permita realmente superar las lógicas conflictivas en la perspectiva que nos planteaba acá. Y creo que precisamente lo de los retos y las propuestas puede ser una especie de preagenda donde ocurre esta intención muy fuerte de trabajar en red con esa perspectiva regional nacional, con esa itinerancia, ese enfoque de una academia que se compromete claramente con las perspectivas de la población, con las formas de vivencia de la guerra y de la paz en los territorios por parte de la población, y por tanto es de doble vía con las organizaciones sociales, y cómo en ese compromiso va construyendo entonces una agenda que le permite trabajar colectivamente en la construcción de paz. Creo que ese es un mensaje fuerte porque nos obliga también a pensar en cómo continuar este proceso realmente, ¿no? Y ahí tendríamos que hacer un trabajo como de pausa, como hemos oído aquí, pausa para encontrarnos como universidades, ¿cierto?, a construir esa agenda y empezar a ponerla a rodar. No es esperar un año a empezar otra vez, sino empezar a trabajar en ella y efectivamente encontrarnos en un año. Eso sí, un compromiso muy fuerte de llegar, puede ser en los llanos, vamos el próximo coloquio en los villanos, y eso nos va a permitir empezar a generar ya una presencia de este movimiento que estamos armando desde lo que podemos para construir paz desde la salud. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de durante este tiempo, a ustedes mis queridos invitados y queridas invitadas, y bueno, éxitos, sigamos adelante. Es el único optimismo que